Hola varitero, soy Darío Hueta, estoy aquí en La Varita y te voy a enseñar las últimas adquisiciones que hemos puesto en la web. ¡Comenzamos! Por lo pronto aquí tienes la colección de barajas Bicycle Starlight. Cada una tiene un motivo y son con diseños distintos. Este es el de la luna, esta es la baraja solar, esta es el agujero negro, ¿eh? Aquí tienes la de la Tierra. Cada una tiene un motivo, ¿eh? Esta es la Starlight normal, la de las nebulosas, la del universo, ¿bien? Y esta sería la de, también agujero negro, porque, a ver, vale, esta es estrella fugaz y esta es agujero negro, correcto. Y una colección de barajas que se salen de lo normal. Priceless, de Richard Sanders. Priceless es algo así como incalculable o sin precio sería algo así, ¿vale? Si no sabes de qué va el efecto, yo te lo cuento rápidamente. Tú, con una libretita, vas apuntando los números que te digan los espectadores para hacer el precio de tu chaqueta. Es decir, imagínate que esto es mi chaqueta y yo le digo a alguien, ¿qué crees que cuesta? ¿Cuál es el primer número por el que empezaría? Por 7, 7. Y tú, por 5, 75, vale, 75. ¿Cuántos céntimos? 23, 75 con 23. Arrancas el papel, lo enseñas, le das a la gente para que pueda comprobar que han puesto 75 con 23 o lo que ellos digan. Te quitas la chaqueta y dices, a mí me ha costado un poco menos. Y entonces enseñas que tiene el aparato este de antirrobo. Es decir, que a ti te ha costado menos dinero porque la has robado. Eso es el gag que hace. Pero del antirrobo cuelga una etiqueta del precio. Y el precio coincide exactamente con lo que han dicho los espectadores. Es un efecto brutal, muy fácil de hacer, que lo puedes hacer en magia de cerca, en magia de salón. Tienes varias variantes para poder hacerlo. Como presentador de alguna gala, esto es algo maravilloso de Richard Sanders y se llama Priceless. Esto ya lo tuvimos en la tienda hace tiempo y se vendieron tan rápidos que no pudimos llegar a ponerlo en la web. Y la primera versión se irá con dólares americanos. Esta versión es con billetes de euro, que está mucho mejor para nosotros por lo menos, ¿no? Y bueno, puedes ver la demo, pero que se trata de lo siguiente. Enseñas una baraja y rifleándola se transforma toda la baraja en billetes y los puedes enseñar por delante y por detrás. Es un efecto muy visual, sirve para redes sociales, sirve para hacerlo en magia de cerca, sirve para que te quedes con cualquiera que le hagas este efecto porque va a alucinar. Y se llama Stacked. Te presento la nueva baraja de Xin-Lin en colaboración con Bicycle. Han hecho una baraja muy bonita, y bueno, han combinado lo que es los diseños que Xin-Lin pensaba y Bicycle pensaba para hacer una baraja estupenda, y además han introducido dentro del paquete una carta especial para hacer un truco muy chulo, que además con un código de barras que te viene dentro es el propio Xin-Lin el que te explica hacerlo y él te explica cómo hacerlo. Y se llama, bueno, sinceramente es muy fácil el recordar el nombre porque es Bicycle Xin-Lin, un juegazo con cartas distinto a lo que hayas visto antes. Pone UE, pero eso en español significaría algo así como matiz, refiriéndose al matiz de colores. Bien, lo que contiene son unos sobres, una baraja, y 3 personas distintas eligen cada uno una carta y tú tienes 3 sobres con 3 predicciones. Lo bonito del juego es que cuando abre las predicciones ninguna coincide con lo que ha elegido el espectador, con lo cual es horrible, ¿no? No coincide, no coincide, no coincide. Pero entonces le das la vuelta a las cartas de las predicciones y cada una es de un color. Entonces, por ejemplo, si tienes aquí, no sé, verde, amarillo, naranja, me lo estoy inventando, tienes 3 colores distintos, y resulta que la baraja con la que tú has hecho todo, que la has enseñado, es toda roja, de dorso rojo. Pero las 3 cartas elegidas por los espectadores, las únicas 3 cartas elegidas por los espectadores, coinciden con el dorso de cada una de las predicciones, verde, amarillo, naranja, el que sea. Y eso es un mazazo al final impresionante y además un juego poco visto, porque en vez de adivinar la cara, adivinas el dorso. Y a mí me ha gustado. Es aquí lo pone, an impossible colorful prediction, una predicción imposible de colores.
se llama Matiz. No quiero hacerme pesado con esto, pero ya te he dicho que estamos poniendo cada día un vídeo nuevo en TikTok, con materiales, con información, con cosas. Todos los días un vídeo nuevo en TikTok. Si aún no te has suscrito, hazlo porque es para no perdérselo. Aquí tienes una cosa maravillosa, la lupa de cristal fantasma. Es un efecto clásico que siempre se ha hecho con un cristalito, o en unas gafas, o en algo que te permitiera, digamos, revelar la carta elegida. Pero ahora la han fabricado en esta lupa, que está muy bien porque es muy bonita, que la puedes utilizar para 1000 juegos, ¿vale? Y además, primero, que es lupa de verdad, no sé si ves que el dedo realmente te lo aumenta, ¿bien? Y después, cuando das a elegir un par de cartas a los espectadores, la propia lupa, haciendo así, dices, creo que ya sé cuál es, y revelas las cartas de los espectadores. No sé si en cámara se va a ver, yo lo voy a intentar. Voy a tirarle un poquito de vaho aquí al cristal para que veas la revelación. Si le das a elegir una carta a un espectador y después la adivinas aquí. No sé si saldrá, en cámara, yo lo enseño. ¿Ves? Ahí se ve el 3 de trébol, no sé si se ve, Bien. Y he dicho que son 2 cartas, quiero decir que si eligen 2 cartas, pues con la misma lupa, hacer así y aquí, no sé si se ve, la reina de corazones. Yo te digo, yo la veo, no sé si la he visto en cámara, hasta que no vea el vídeo no sé si se va a ver, pero bueno, es un efecto maravilloso que además, te explico, lo teníamos aquí en la tienda y se han vendido bastantes ya antes de ponerlo en la web. La gente se lo está llevando porque es un accesorio que puedes llevar en cualquier sitio y que queda muy bien, y para el público general no es algo que esté visto. Y se llama eso, pues, lupa de cristal fantasma. Esto que has visto y alguna cosita más ya están disponibles en la web, con lo cual solo tienes que ir y verlas. Y suscríbete, nos vemos pronto. Hasta la próxima.